Hola, bienvenidos a Un Ratito con Dios. Seguimos. Feliz Pascua de Resurrección y feliz lunes de Pascua. Quiero felicitar a todos los que celebran la pequeña Pascua llamada Pascueta. Le llaman el lunes, especialmente a la comunidad italiana. Lo estaré diciendo bien, ¿es pasqueta o pascueta? Bueno, felicidades a todos. Hoy me gustaría hablar sobre los evangelios del día. Tenemos la primera lectura de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Y tenemos el evangelio que es de Mateo, capítulo 28, versículos 8 al 15. En la primera lectura me encanta la impresión que da, porque en la primera lectura vemos a un Pedro bien seguro de sí mismo, ¿no? Con una certeza de lo que pasó en la pasión y la resurrección. Bien, está proclamando a los cuatro vientos lo que pasó, ¿no? Básicamente dando lo que llaman el querigma, ¿no? El anuncio de la salvación. Y en el Evangelio tenemos una confirmación, en el capítulo 8 de Mateo tenemos una confirmación sobre qué tipo de salvación Jesús nos estaba ofreciendo. Bien, y cómo es que Dios quiere dar testimonio y quiere revelarse a nosotros. Bien, esto no comenzó en la resurrección, esto comenzó en el día de la Anunciación, porque Dios escoge a un adolescente, a una muchachita, para revelarle su plan de encarnación y de salvación del mundo. Ella fue el único testigo de esta encarnación. Y cuando lo vemos en la oración del Magnificat, vemos que María entendió el plan de Dios, entendió qué tipo de salvación Dios iba a proveerles. Esto siguió después, poquito después, cuando nació Jesús, porque Dios no escogió a las autoridades para que fueran a ser testigos de Jesús, sino que escogió a los pastores. El testimonio de los pastores no valía nada en aquella época. Los pastores se les consideraba los malandros de la época. La gente los evitaba en las calles, como si fuera un deambulante. Y esos fueron los que los ángeles anunciaron el nacimiento de Jesús y ellos fueron los testigos de ese nacimiento. Y después tenemos el día de la resurrección, ¿no? Le damos un poquito forward. Hay muchos más casos, pero vamos a darle un poquito hacia adelante y llegar hasta el momento de la mañana de resurrección. ¿Y a quién Dios escoge? ¿A quién Jesús, Cristo resucitado, escoge para que sean los primeros testigos de su resurrección? A las mujeres. A las mujeres. Primero el ángel les anuncia que ha resucitado y luego Jesús se les encuentra y le da direcciones a las mujeres para que vaya a sus discípulos y le diga que lo encuentren en Galilea, que ahí él iba a encontrarse con ellos. Las mujeres no se utilizaban para nada que tenga que ver para dar testimonio. La palabra de una mujer en los tiempos de Jesús no valía nada. Mas, sin embargo, otra vez, Dios escoge a aquellos que menos sospechamos para que fueran los protagonistas y los testigos de esa resurrección. ¿Qué mensaje tenemos con todo esto? Dios utiliza a los humildes, enaltece a los humildes y humilla a los soberbios. Un poquito más adelante dentro del Evangelio de Mateo, nos habla de la otra parte, de los más respetados. Habla de los sumos sacerdotes y de los guardias, ¿no? Las autoridades, aquellos que tenían el poder, aquellos que sí podían dar testimonio, aquellos que si hablaban la gente los escuchaba. ¿Quién iban a escuchar en aquella época? Si un sumo sacerdote hablaba, lo iban a escuchar. Bien, entonces vemos a estos equivocándose y tomando las cosas de la peor manera posible. No solamente equivocándose, sino siendo una piedra de tropiezo para que la verdad de Dios se haga anunciar o se haga saber, ver. ¿Qué hacen los sumos sacerdotes? Vienen y cuando los guardias le dicen, mira, el cuerpo de Jesús desapareció. Ellos dicen, tengan este dinero, les voy a pagar a ustedes, no van a decir eso. Lo que van a decir es que vinieron los discípulos por la noche y se los robaron. Y ese es el chisme que se riega en la época, de que fueron los discípulos un complot para
inventarse todo esto de la resurrección. Humilla a los orgullosos. Escuchamos el Magnificat. Ensalta a los humildes y humilla a los orgullosos. Entonces, ¿qué mensaje tiene este evangelio para nosotros en nuestras vidas? Nos trae una advertencia que cuidémonos de no caer en la soberbia, cuidémonos de no caer a ser orgullosos. Porque cuando estamos en esos trips, cuando caemos en el orgullo y en la soberbia, cuando nos creemos todo, ¿bien? Creemos que somos sabiondos y que no lo sabemos todo, ¿bien? Cuando no tenemos, en otras palabras, humildad, Dios no nos utiliza, ¿no? Para que Dios nos utilice, tenemos que mantenernos humildes. ¿Cuál es la opción de Dios si nos volvemos así? Bien, si nos volvemos muy orgullosos, si nos volvemos muy soberbios. El Magnificat no lo dice. Nos va a humillar. ¿Cuántas veces nos ha pasado esto, no? ¿Cuántas veces nos hemos dado cuenta de que hemos llegado a tal punto de soberbia o de orgullo en que nos metieron un buen golpe? Y dice, ahí ya estaba yo. Vamos a bajarnos aquí. Vamos a ser un poquito más humildes y empezar de nuevo, ¿no? Y está bien, ¿no? A todos nosotros nos pasa. No nos sintamos mal por eso. Pero qué bueno cuando nos damos cuenta de que hemos llegado a ser soberbios o orgullosos y que podemos de alguna manera calibrarnos. ¿Bien? Porque de otras maneras no podemos estar disponibles para que Dios nos utilice, para que Dios se revele en nuestras vidas, para que Dios nos hable. Solamente manteniéndonos en esa posición de humildad es que Dios trabaja con nosotros. María lo sabía. María lo proclamó en el Magnificat. Y Jesús lo confirmó en quienes escogió. Los discípulos no eran la gran cosa, o sea, eran pescadores. Tampoco era como que eran los más respetados de la sociedad. Sin embargo, escuchen a Pedro. Escuchen cuán seguro estaba en esa primera lectura, cómo estaba proclamando ese mensaje de salvación. Qué maravilloso el trabajo de Dios con los humildes. Qué maravilloso es el trabajo de Dios con aquellos que saben mantenerse en posición de humildad, que no se dejan ganar por el orgullo y la soberbia. ¡Qué reto! Dios me los bendiga a todos. Feliz Pascua de la Resurrección y sean santos.